Nosotros estamos de este lado del estudio, les damos la bienvenida a esta sección de salud. Vamos a conversar acerca de que este domingo 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es una fecha sin duda propicia para poder crear conciencia sobre la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad. Claro que sí, y hoy en nuestro programa, en honor a esta valiente lucha de las mujeres, hablaremos de la reconstrucción mamaria una vez superado el cáncer y cómo esto puede impulsar la autoestima y la confianza de las pacientes oncológicas. Por eso está con nosotros la experta en reconstrucción mamaria y cirugía plástica, Miriam García Ruza. Ya acá está en nuestro estudio y te damos la bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por hablar de un tema tan importante, el cáncer de Sí, mama. sin duda, un tema del que se tiene que hablar todo el año, pero bueno, el mes de octubre en particular es un tema en el que se hace muchísimo énfasis, ¿no? En el tema. A ver, ¿cómo es el proceso para hacer una reconstrucción mamaria? Es decir, ¿qué tipo de pacientes que han superado el cáncer de mama tienen opción a esta cirugía? Todo paciente que se someta a un procedimiento quirúrgico por un cáncer de mama tiene la opción de hacerse una reconstrucción. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es una reconstrucción inmediata y la otra es una reconstrucción diferida que la hacemos con el tiempo. Con respecto a la reconstrucción inmediata, todo depende del cáncer de mama y el estadio en que está la enfermedad. Por eso creo que lo más importante, que es lo que estamos haciendo en estos programas, es la prevención. Porque una vez que nosotros detectamos una lesión y acudimos al médico, podemos detectarla de manera temprana. Y siendo así, pues las opciones reconstructivas van a ser más limitadas o va a hacerse la opción de que se haga una reconstrucción inmediata en el momento de la cirugía. Esa opción existe. Claro, si es una enfermedad que está extensa, que es un estadio avanzado, en esos casos un conjunto al cirujano oncólogo, porque esto es un trabajo en equipo. En equipo, claro. Totalmente, o sea, que incluye el radiólogo, el médico radiólogo, el médico que hace la pesquisa, de repente el ginecólogo o el mastólogo, incluye también el cirujano oncólogo, el médico oncólogo y una vez después, pasada esta fase, el cirujano plástico. Entonces, volvemos, dos opciones de reconstrucción, una reconstrucción inmediata, cuando lo hacemos directamente en el acto quirúrgico, y una reconstrucción diferida que lo podemos hacer al tiempo. ¿Okay? ¿De qué va a depender? Del estadio de la enfermedad muchas veces. Esto se conversa mucho con la paciente una vez que se detecta la enfermedad. Por eso si es un estadio avanzado tenemos mayor probabilidad de ofrecerle mejores resultados estéticos. Si es un estadio avanzado muchas veces se prefiere que la paciente pase por su tratamiento, entre eso incluye la quimioterapia, la radioterapia, las hormonas que vayan a utilizar el médico oncólogo, el cirujano oncólogo, para que una vez que está libre de la enfermedad, entonces pase a su fase de reconstrucción. Totalmente, y lo importante también que es acá el papel que juega la familia, ¿no? Sí. A nivel psicológico. Y eso me lleva a preguntarle, doctora, ya nos dio como las características de las personas en cuanto a cómo esté la enfermedad para que puedan recurrir a la reconstrucción. Pero, ¿qué pasa con el tema de cómo se siente una paciente a nivel psicológico? ¿Es propicio hablarle desde el día 1 sobre la reconstrucción o hay que esperar? ¿Cuál es el momento indicado para hablar acerca de eso? Siempre hay que hablarles desde un principio Sí, la ¿verdad? opción reconstructiva, dependiendo del estadio de la enfermedad. Ok. Porque desde el punto de vista psicológico, la mama es un símbolo sexual. La mama nos representa como mujer, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, claro que se ven afectadas desde el punto de vista psicológico, que salga de un quirófano, que tenga una mama sí y la otra no. Eso afecta muchísimo. Sin embargo, por eso es tan importante la prevención, y vuelvo a ese punto, porque si lo hacemos con tiempo, pues tratamos de evitar estos pasos tan difíciles, ¿no? Pero bueno, una vez que estamos en la situación, la opción de reconstrucción se debe hablar desde un inicio. Todo va a depender en conjunto con el cirujano oncólogo, dependiendo de la extensión de los tejidos que se retiren. Hay varias opciones. Podemos utilizar implantes mamarios para hacer una reconstrucción mamaria de forma inmediata, pero todo eso va a depender del tejido sano que quede, porque si no tenemos cobertura de ese implante mamario no podemos realizarlo. Entonces habría que pensar en utilizar expansores tisulares para poder estirar esa piel y posterior a eso ir a un segundo tiempo y colocar un implante mamario. Esa puede ser una opciones reconstructivas, pero la otra también es utilizar colgajos o tejido autólogo de tu propio cuerpo, que puede ser a nivel abdominal, a nivel de la espalda, o sea, depende de la zona, para pasar eso y reconstruir la mama y darle una forma un poco más natural. Entonces, cada una de estas técnicas quirúrgicas tienen ventajas y desventajas. Por eso es que los pacientes con cáncer de mama hay que individualizarlos. No todos son iguales, no todos van a una misma técnica. Va a depender de la enfermedad, del estadio y del tipo de cirugía que se haya hecho en el momento que se hizo la resección del cáncer de mama. Claro, lo que sí es importante es, bueno, también tener paciencia en todo el proceso, Claro. ¿no? Porque siempre que se
se llega, por ejemplo, al diagnóstico, ya hay como mucho apresuramiento a llegar a lo que puede ser esta fase, y bueno, es un proceso, ¿no? Que yo creo que de la mano de profesionales, por supuesto, de un buen cirujano, de un buen oncólogo y también de ayuda psicológica, creo que el proceso puede ser muchísimo más llevadero. Es trabajar en equipo, como decía. Ahora, después de sobrevivir al cáncer de mama, vas a pasar por el proceso de la radioterapia y la quimioterapia. ¿Cuántos años de remisión debe tener una paciente para poder optar a esta operación cuando ese es el caso? Ok, una vez que el cirujano oncólogo ya autorice la cirugía, que la paciente está libre de enfermedad, y si, sobre todo si la paciente recibió radioterapia, la radioterapia debilita los tejidos, los quema, los irrita. Entonces debemos esperar mínimo entre 6 meses a 1 año para que se haga el procedimiento médico. Ojo, eso no quiere decir igual que la paciente no va a estar, o sea, se tiene que hacer sus controles de seguimiento, que al principio van a ser dependiendo de 3 a 6 meses los primeros 3 años, luego va a pasar cada 6 meses, luego va a pasar una vez al año. Todo eso seguido con el médico oncólogo o con el cirujano oncólogo. Pero eso no va a limitar a que se haga una reconstrucción una vez que estos doctores autoricen la cirugía. Ok, y desde su experiencia, ¿cuál es el cambio quizás emocional y psicológico que ve en pacientes cuando se miran al espejo por primera vez tras completar este proceso? Mira, esto es algo muy importante en todas las fases, porque como vuelvo a decir, la mama es el símbolo sexual, nos representa como mujer. Entonces esto es un apoyo psicológico muy importante que se le hace. Ojo, siempre el apoyo psicológico debe ser también de la mano de la familia. En las enfermedades con cáncer, siempre digo, el apoyo familiar es elemental. Esto es algo que hay que hacer en familia, más con el equipo médico en general, ¿no? Pero ayuda muchísimo desde el punto de vista psicológico a integrarse otra vez a su entorno social. A ver, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la prevención, y a veces sentimos que somos como muy reiterativos, sobre todo los medios de comunicación y las personas que tienen vías de comunicación, pero creo que nunca es suficiente. ¿Cuál es ese primer paso que nosotros debemos dar para poder ser precavidos? Veo que hay muchísimas campañas desde hace años con el tema de estarnos tocando, hombres y mujeres. ¿A partir de qué edad se deberían comenzar a hacer los primeros exámenes para poder tener la prevención correcta? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos tomar medidas para que esto no nos agarre desprevenido? Muy bien, esto va desde 1985 que se empezó a concientizar el cáncer de mama, y esto es debido a una ex de un presidente de los Estados Unidos que tuvo cáncer de mama y quiso concientizar, y esto me parece genial porque efectivamente lo mejor es prevenir, entonces hay que tocarse. Ok, si de repente no hay edad para eso, y como dices muy bien, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también son afectados con cáncer de mama. Sin embargo, hay estudios específicos que dicen que a partir de los 35 años hay que hacer controles ecográfico anual y mamografía. En algunos países a partir de los 40 años. Pero es normal que nos toquemos, sobre todo en el momento del baño. Si tenemos alguna lesión, alguna tumoración que sentamos que no es normal, es importante acudir al médico, porque muchas personas hacen lo contrario. Se sienten algo y me da miedo, no quiero que me digan algo malo, y dejan de ir al médico, y así no puede ser. Tienen que ir al médico porque lo más importante es hacer una detención temprana. Entonces, si nos palpamos algo que no es normal, acudimos a nuestro médico tratante y él nos va a canalizar. ¿Qué va a hacer? De repente se va a hacer una ecografía, una mamografía. Si es una tumoración con signos que ecográficamente pensamos algo maligno, hay que tomar biopsia, y la biopsia es lo que nos va a determinar el estirpe histológico, y ahí vamos a determinar la conducta quirúrgica. Sí. Doctora, de verdad, gracias por estar con nosotros, por ese mensaje que yo creo que a veces no nos regalamos el tiempo en cuanto a la salud. Tenemos tiempo para la peluquería, tenemos tiempo para todo, pero no le damos la verdadera importancia a lo que deberíamos de darle. Hace poquito, creo que fue el día de ayer, que tuvimos una entrevista donde él decía, está bien tocarte, pero ya cuando te tocas quizás esa lesión está mucho más grandecita de lo que tú pudiste haber evitado si hubieses ido a tu cita ginecológica con las personas que deberías de ir para evitar llegar a ese punto. De verdad que estoy súper complacida con esta entrevista. Además, el saber que la reconstrucción no solamente te devuelve un seno, como usted lo estaba diciendo, sino también te devuelve la identidad y esa feminidad como mujer.